gusto recibir al presidente del Banco Central esta mañana aquí. En principio, Diego, recuerdo en alguna otra entrevista que tuvimos una oportunidad, sobre todo cuando recién asumiste en el cargo, del diagnóstico de cómo estaba el sistema financiero uruguayo, sobre todo en los medios de pagos, donde quizás había un rezago en términos comparativos. El Banco Central después lanzó una hoja de ruta con algunas metas. Me gustaría un poco que me resumieras un poco en estos 4 años o capaz que ponemos un semáforo, ¿no? Qué cosas estamos en verde, en algunas todavía en amarillo y algunas todavía tenemos más deberes por hacer. Bueno, gracias Andrés, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Cuando el actual directorio del Banco Central empezó hace 4 años, claramente teníamos un diagnóstico de un rezago en unas cuantas cosas, en tecnología y en particular en el sistema de pagos, donde había algunos rankings circulando donde estábamos bastante alejados de todo, ¿no? Entonces, ahí nos planteamos una agenda que esa agenda intentó plasmarse en lo que fue la hoja de ruta. En 2020 publicamos una hoja de ruta de la cual rendimos cuenta en el año 22 y volvimos a publicar una nueva hoja de ruta. De nuevo ahí, sobre todo con la idea de que lo que uno tiene que dar es guía hacia dónde va para que los actores y el sector privado, los distintos actores que están en el ecosistema, sepan para dónde va y acompañen, pero tener las reglas de juego claras, ¿no? Entonces, vos decías tecnología. Yo digo, teníamos muy claro que estábamos atrasados, teníamos algunos indicadores, me acuerdo, había unos cuantos indicadores que nos daban atrás de Venezuela en indicadores del acceso de la población a ciertos instrumentos. O sea, estábamos últimos en Sudamérica. Entonces, es importante que Uruguay dé pasos en tecnología, en innovación y que la industria ofrezca mejores productos y más tecnológicos. De todas maneras, ahí me importa, y esto nos guió un poco todo el razonamiento y todo el trabajo en estos años. Uno tiene que tener claro que importa que Uruguay tenga cada vez más tecnología. Ojalá podamos ser un ejemplo y ser de punta en la región y un poco más allá de la región. Pero a eso uno tiene que agregarle, y estos son un poco los 4 focos. O sea, nos importaba la tecnología, nos importa y mucho mantener las reglas de juego. Uruguay tiene, en términos generales, un Estado de Derecho, un respeto a los contratos, y eso es algo que no se puede pasar por el costado para llegar a donde uno quiere llegar, ¿sí? Porque eso es parte de lo que inversores de otros lados que llegan a Uruguay destacan de Uruguay, y eso es parte de lo que capaz que nosotros como uruguayos estamos todos muy acostumbrados porque es lo que prima día a día, pero en Uruguay se respetan los contratos, se respetan las reglas de juego, y eso es algo que hay que mantener. Capaz que un tercer pilar tiene que ver con la competencia. Además de falta de tecnología, yo creo que uno de los grandes problemas que tenía Uruguay y que todavía tiene es que tiene que haber más competencia, y desde el banco quisimos promover esa competencia, yo diría desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes. Desde las primeras medidas que tomamos, en Uruguay uno hasta las 4 de la tarde no se enteraba cuánto valía el dólar. Hoy, todavía con un rezago de 10 minutos, pero sabe cuánto vale el dólar ahora, ¿sí? Desde esas cositas chiquitas, ¿ah?, hasta algunas cuestiones un poco más grandes que fuimos cambiando. Y yo digo que la cuarta cosa, que la que uno no puede olvidarse, yo quiero mucha tecnología, pero también tengo que tener un sistema robusto, tengo que cuidar al consumidor y tengo que de alguna manera asegurar que hay ciertas normas de funcionamiento en el sistema que aseguran que cuando estoy haciendo un pago, que cuando estoy haciendo algo, yo como ciudadano estoy tranquilo, todo lo tranquilo que pueda estar,
y de que el sistema no se va a caer, que no me van a hacer un fraude. Bueno, eso también es parte de lo que nosotros tenemos que proteger. Entonces, importa la tecnología, pero también importan todas las demás cosas, ¿no? Entonces, me parece que ese fue un poco nuestro razonamiento y nuestro lineamiento en estos años. Claro. Hay una tensión natural que se genera en todo el desarrollo de las fintech, es obviamente el aspecto de la regulación, porque muchas veces eso puede ser quizás un freno para que ese desarrollo tecnológico finalmente se pueda aplicar. ¿Cómo ha actuado? Es un problema que no tiene solo el Banco Central de Uruguay, sino otros bancos, pero concretamente en el caso del Banco Central, ¿cuál ha sido un poco la política los lineamientos que ha fijado respecto a permitir el ingreso de nuevos jugadores, de nueva tecnología en el mercado? Nosotros hemos tratado, siempre uno de nuestros lemas fue el terreno de juego nivelado. Yo creo que en buena parte lo hemos logrado, pero seguramente falta correr todavía mucho más. Como yo decía, pequeñas cosas, conté lo del dólar, pero Uruguay tiene un sistema financiero y un sistema de pagos que todavía tiene muchas fricciones. Me aburriría acá, y seguramente acá hay algunos en la mesa con quienes hemos hablado, 2, 3 ejemplos por semana de discusiones entre jugadores, uno que se queja de que el otro no lo conecta, el otro que le no sé qué, podría dar 100 ejemplos, es de todos los días. Lo que hemos hecho es tratar de ser bien pragmáticos, obviamente ponernos equidistantes como corresponde, y en muchos casos decirle, bueno, presentame una nota y discutíamos con el otro. Entonces le decíamos al segundo, mirá que fulano dice que no lo conectás. Entonces cuando decía, sí, lo que pasa que él me hace tal otra cosa. Bueno, eso hemos tratado de bajarlo y yo creo que claramente hemos bajado ese nivel de ruidos. Voy a poner un ejemplo que para mí es, por ejemplo, que algunos actores no estaban, cuando uno quiere hacer una transferencia instantánea, hay algunos jugadores que operan en las transferencias instantáneas, pero que hay otros jugadores que no lo ponen en la grilla, con lo cual uno no le puede mandar transferencia porque no está en la grilla. Bueno, ese tipo de cosas las hemos ido resolviendo una a una. No sé si está acá alguien del equipo de pagos, pero es constante cómo está resolviendo esas cosas. Ya digo, 2, 3 por semana hay. Entonces, estamos donde queremos estar, tenemos toda la competencia que queremos, no, falta muchísimo, falta espacio. Y yo creo que a veces, aún equivocándonos, es preferible dejar hacer, pero de nuevo, siendo cuidadosos, como yo decía, proteger al consumidor, porque tampoco es, bueno, queremos que haya libre entrada de todo y cualquier cosa, porque creo que tenemos el deber también de proteger, de decir, bueno, este sistema financiero va a ser más competitivo, va a crecer, pero no que después tengamos 3 o 4 problemas por día de otro lado. Entonces, hay que mantener los equilibrios y seguramente todavía nos falta un buen camino para recorrer en cosas que hay que mejorar para facilitar la entrada, ¿no? ¿El Banco Central hoy estaría en condiciones o se ha planteado la posibilidad de tener bancos 100% digitales, por ejemplo? ¿Eso implicaría hacer cambios normativos muy profundos? No, sí, yo entiendo que hoy si un banco digital se quiere instalar, no tendría ningún problema en instalarse hoy la normativa. Sí, para nosotros un banco digital es un banco, claramente. Y si ojalá tuviéramos, no hemos tenido la suerte de tener ninguna intención, pero si aparece, por supuesto, encantados y trataremos de allanar el camino para que funcione. Claro. El Banco Central también en su momento avanzó con el diseño de una moneda digital, el iPeso, fue un piloto. ¿Cómo estamos parados hoy con ese tema? ¿Es algo que el Banco Central sigue impulsando? ¿Está esperando un poco más que esté más madura la tecnología? ¿Cómo se para hoy el Banco Central? Bueno, le decía el CEO de Fiserv que creía que en 4 o 5 años iban a desaparecer los billetes físicos, por ejemplo. Sí. El piloto fue exitoso en un momento que prácticamente ningún Banco Central había avanzado en ese tema. ¿Dónde estuvo nuestro diagnóstico? Yo digo, cuando
hacer una transferencia un sábado, una transferencia electrónica, me puede llevar 48 horas para que le llegue a la otra persona y además me cueste $1.90, $1.90, y yo no puedo estar pensando en la moneda digital. ¿Sí? Es decir, había cosas bastante más básicas para resolver que la moneda digital. Entonces, nosotros seguimos con eso, seguimos viendo cómo sigue el estado del arte. La realidad es que todos los bancos centrales han dado sus pasos, pero salvo contadas excepciones en el mundo, ninguno se ha tirado al agua todavía. Siguen con investigaciones, sacan libros blancos, sacan ciertas guías, pero todavía no se han tirado al agua. Entonces, nosotros seguimos acompañando ese proceso. Yo creo que no hay que descartarlo, pero hay que estar más maduro para ir por ahí. Porque vos decías, bueno, porque el tema de que se deje de usar efectivo. Yo digo, Uruguay tiene un proceso bien claro de dejar de usar efectivo. A mí me gusta usar este número, que no es una métrica que usemos oficialmente, pero cuando empezó la inclusión, el proceso de inclusión financiera, los billetes eran el 28% de los medios de pago, de lo que nosotros usamos como el M1', que es el indicador de medios de pago que tenemos. Al inicio del 2020, ese 28%, que era al inicio de la inclusión, al inicio de la pandemia era 24%, hoy es el 20%. O sea, hay claramente una tendencia que yo además veo que va a llegar un punto en el cual va a haber un movimiento disruptivo porque llega un momento en el cual, así como hace 10 años usar una tarjeta de débito era bastante complicado en Uruguay porque la infraestructura no estaba, estamos cerca del punto en el cual usar efectivo se empieza a complicar porque ya no tengo dónde pagar, porque hay comercios que no aceptan. Ese punto yo creo que no estamos tan lejos en Uruguay. Uh-huh. Y lo estuvimos hablando hoy en el arranque de la mañana, todo el desarrollo de las criptomonedas que ya cada vez se están utilizando cada vez como en algunas empresas, no digo como algo masivo, pero como un medio de pago. ¿Cómo se para el Banco Central ante el avance de este tipo de transacciones que obviamente no están reguladas por un agente particular? A ver, el fenómeno de los activos virtuales, como lo llamamos nosotros, más que criptomonedas, yo digo que es un fenómeno que tiene muchísimas cosas muy interesantes y algunas otras complicadas. Los bancos centrales siempre hemos estado como medios reacios. Mi posición, desde que yo asumí como presidente, es, bueno, esto no podemos seguir diciendo que esto no existe, pero con los debidos cuidados tenemos que avanzar. Ahí formamos un grupo de trabajo del cual yo, de las cosas más interesantes que vi en ese proceso en estos 4 años, un grupo de trabajo de 7 u 8 personas que trabajaron muy, pero muy bien, porque partieron de cero a conceptualizar un problema, a terminar escribiendo un libro blanco que se publicó hace ya un par de años, dando una primera hoja de ruta de lo que queremos hacer, que es cierta regulación, tratando de meternos lo menos posible, pero dar un cierto marco que dé algunas garantías al ecosistema. Ahí lo que estamos hoy un poco frenados es que, bueno, primero por los problemas del invierno cripto que de alguna manera hubo en estos años, pero además mandamos un proyecto al Parlamento, el proyecto tiene media sanción, falta terminar con la segunda Cámara, que es senadores, y esperamos a partir de ahí reglamentar, ya digo, una reglamentación que lo que pretende es ser lo menos invasiva posible, pero teniendo los cuidados del caso. Entonces, yo creo que las tecnologías que se usan, es decir, hay mucha cosa para sacar de acá, del tema de activos virtuales, por supuesto, y todos los días nos enteramos de casos de malos usos, entonces, bueno, hay que tener los equilibrios necesarios para permitir avances, cuidando proteger la confianza en el sistema en general. Un tema no menor para cualquier empresa del sector o de cualquier rubro es el tema de cómo fondearse. El Banco Central también, a partir de un diagnóstico que hizo de por qué costaba conseguir financiamiento del mercado de capitales, por lo costoso que era, si no era una empresa grande,
hace unos días tuvimos el lanzamiento de una empresa de menor porte que sacó una emisión. ¿Cuál es un poco ahí el camino que están observando en el Banco Central para poco profundizar el acceso al financiamiento de las empresas? A ver, nosotros también ahí promovimos un mejor funcionamiento de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que hizo algunos avances, no todos los que quisiéramos. Vos te referís y veo a Guillermo que lo vi por ahí, pero a la primera plataforma de crowdfunding, avanzamos con las emisiones simplificadas, cambiamos bastante el trámite de autorización, o sea, hicimos un rediseño con una consultora de todo el proceso de autorización y eso hace un año y pico se implementaron o se diagnosticaron casi 40 medidas que había que tomar, de las cuales creo que se resolvieron la enorme mayoría, para simplificar, para dejar de pasar contratos. Imagínense que, o sea, por ejemplo, desde una empresa aseguradora saca una nueva póliza y un abogado del banco tenía que revisar hasta la última letra. Bueno, se fueron haciendo un montón de simplificaciones de esas autorizaciones que lo que buscaba es simplificar esto y de alguna manera avanzar en el desarrollo del mercado de valores. Creo que hemos tenido algunos hitos. Estas son cuestiones que de alguna manera quedan todavía muchos deberes y que yo digo que van a seguir avanzando y nos dejan en un dilema que yo digo que en parte lo hemos resuelto, pero que esta es una discusión que estamos teniendo todos los bancos centrales, que es hasta dónde nos metemos nosotros en el desarrollo de infraestructura, ¿sí? Que tiene sus equilibrios. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno deja todo librado al mercado, y a veces pasa que el mercado no resuelve las cuestiones, y está pasando que los bancos, por ejemplo en pagos, los bancos centrales se están empezando a meter. Ahora, ¿qué pasa? Si todo lo hace el Banco Central, después es difícil que una institución estatal tenga el dinamismo para seguir innovando. Voy a poner el ejemplo. Un ejemplo bien exitoso es el Banco Central en Brasil, con Pix. Creo que todos tenemos claro que es un proceso exitoso. Yo he ido, en el único lugar donde pongo un signo de interrogación es decir, bueno, el Banco Central de Brasil va a ser capaz de, en forma constante y para siempre, de seguir innovando y seguir poniendo productos y seguir agregando cosas que agreguen valor al mercado. Y a mí me quedan algunas dudas. Hoy no tengo duda que lo hizo bien. La cuestión es si una institución estatal lo tiene. La realidad es que tenemos un poco esas dos cosas. Y respecto a la pregunta de Andrés, con el mercado de valores nos pasa un poco eso. Hay infraestructuras que siguen sin funcionar. O sea, hoy tenemos 3 bolsas, el Banco Central es el depositario central de valores, o sea que algo agrega, pero después cualquier ciudadano hoy quiere hacer una emisión y la puede registrar con la entidad registrante que se le ocurra. ¿Eso es eficiente? No, no es eficiente. ¿Por qué? Porque de repente hay un banco que tiene una emisión registrada, cuando de repente sería más sano que hubiera un depositario central de valores único. Bueno, ahí, por ejemplo, venimos trabajando con el sector privado tratando de unificar en un único depositario central y tratando de dar los primeros pasos para cierta interoperabilidad entre las bolsas, pero todavía falta. Entonces, bueno, ahí siempre está la duda de decir, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Nos metemos nosotros a hacerlo? Bueno, creo que ahí hay que ser cuidadoso. También por lo que yo decía al principio, también es importante respetar las reglas de juego y yo me inclino siempre por, desde el regulador, dar las señales correctas para que el sector privado las implemente. Esa es un poco mi posición. Lo que pasa que, bueno, en algunos casos, y en el mundo está pasando, los bancos centrales están yendo un poquito más y metiéndose a hacer algunas cosas. Si eso va a ser simplemente un péndulo o va a ser exitoso, bueno, el tiempo lo dirá. Bien, perfecto. Ya estamos cerrando, pero le quiero preguntar a Diego un poco.
¿cuál se imagina que es el principal desafío que va a tener la próxima administración del Banco Central? Capaz que Diego sigue, capaz que no lo sabemos, pero en su momento, cuando asumió, lo había expresado públicamente su deseo de reformar la Carta Orgánica para que sea un ente con mayor autonomía y esté despegado del ciclo electoral. Pero ahora que ya pasaste 4 años, un poco que, pensando en los próximos 5 años, ¿cuál te imaginas que es el principal desafío que tiene el Banco Central? Yo digo que una virtud, y que capaz que también eso es un defecto que tiene el Banco Central, pero yo creo que es una virtud, es que el banco tiene una estabilidad que hace que distintos directorios, hay un montón de políticas y cuestiones que siguen, y procesos que siguen. De hecho, algunas cosas estamos discutiendo y lanzando proyectos que yo seguramente no voy a ver, que tendrá que seguir la próxima administración. Yo creo que en particular, justamente en esta discusión que yo hablaba hoy de cómo fomentar más competencia, cómo fomentar mayor acceso a los mercados, nos debemos cierta discusión legal y de hecho ese proceso ya lo empezamos, sabiendo que nosotros yo no lo voy a terminar, pero que sí es importante que esa discusión legal se siga dando para ayudar a esta competencia. Yo diría que más que tareas, yo creo que el próximo directorio del Banco Central seguramente, como hicimos nosotros, seguirá con buena parte de los proyectos que venían, corregirá, a algunos le dará más importancia, a otros los sacará de agenda, pero no me imagino una agenda enormemente disruptiva. Creo que eso, yo soy un firme creyente en las reglas y las instituciones, ¿sí? En el buen sentido, porque es lo que al final de todo acá, no nos tenemos que olvidar, somos 3,5 millones de uruguayos, 200.000 empresas, y a veces nos tenemos que acordar que la economía funciona con señales. Entonces, con reglas, con instituciones sólidas, uno, desde el sector privado, tiene la confianza para actuar, para hacer negocios en un entorno conocido. Y eso es como la clave de todo. Entonces yo creo que, ante lo que decía, tener un Banco Central que va a seguir es una virtud. Obviamente puede tener algún defecto porque uno a veces quisiera ir más rápido, cambiar cosas, romper cosas más rápido, pero tener buenas instituciones y buenas reglas al final es bueno para el país. Perfecto, bueno, muchas gracias. No le vamos a preguntar a Diego por el dólar porque ya sabemos la respuesta, así que lo despedimos con un aplauso. Gracias. Bien.